buenas noches. Reciban el saludo fraterno y cariñoso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. Dentro de la programación institucional para el año 2020 se estableció desde el mes de julio un proyecto especial denominado La Casa en tu Casa, urgidos por la situación de crisis sanitaria que vive el país. Un proyecto que consiste en que la Casa de la Cultura va a la casa de los ciudadanos con su programación tradicional, con la difusión de los trabajos de nuestros creadores, a fin de que no se pierda esa oportunidad de encuentro de los creadores con su público. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar un nuevo libro de poesía del autor riobambeño Daniel Álvarez Cadena, que conforma parte del proyecto editorial de la Casa de la Cultura con el que pretendemos promover la creación literaria en sus diversos géneros, narrativa, poesía, cuento, novela. Y damos prioridad precisamente a los jóvenes talentos por cuanto hay la posibilidad de que ellos puedan ya tener un primer encuentro con el público y recibir comentarios que puedan orientar su producción futura. Aspiramos que esta nueva entrega del libro Genealogía del Amor y otros poemas de Daniel Álvarez Cadena llene las expectativas de quienes aman la poesía porque saben que a través de ella la palabra puede resolver muchos misterios y enigmas de la vida. Sean todos bienvenidos. Buenas noches, reciban un saludo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. En esta ocasión estamos con la presencia de Daniel Álvarez Cadena, quien es el autor del libro Genealogía del Amor y otros poemas. Daniel, por favor, me gustaría que extiendas un saludo a la gente que está siguiendo este evento por medio de las redes sociales de Facebook y YouTube. Gracias, Ramiro. Gracias a todos los chimboracenses, a los riobambeños que nos escuchan y nos ven. Gracias a mi familia que está aquí presente. Quiero agradecer cordialmente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo y sobre todo a su representante principal, el señor director de la casa, ingeniero Guillermo Montoya, por permitirme publicar esta primera obra de poemas que ha sido un trabajo con mucho cariño, con mucho esfuerzo que lo hemos realizado. Así como a Genoveva Ponce, ella fue quien prologó la obra, y a quienes fueron también los que construyeron este libro conmigo, en la diagramación, en la edición, Ramiro, muchas gracias por el apoyo, a Evans Torres y a Luis Carguacundo, por la paciencia y por el trabajo arduo que desarrollaron para llegar al fin a este primer número. Daniel, me gustaría que nos cuentes acerca de un resumen, una historia corta de por qué Genealogía del Amor y otros poemas. ¿De dónde viene? Bueno, este libro está inspirado sobre todo en mi esposa y mi hija, y gran parte del número de poemas son dedicados a ellas o inspirados por ellas, y justamente al tratarse de una familia hablamos de genealogía, del amor, del cariño. Pero también hay poemas para mi familia, para mi mamá, poema dedicado a mi papá, a ti, y otros poemas que han sido inspirados por esa relación familiar, las historias que me han contado en la casa desde que soy pequeño. Y entonces a eso se refiere la genealogía del amor. Otros poemas es porque tiene una segunda parte este libro. Son poemas políticos, netamente. La primera parte de la segunda parte y la parte final son algunas divagaciones intelectuales sobre el caos, el universo, el tiempo, y me gustaría contarles cómo evolucionó este libro. Son poemas escritos desde el año 2011. No lo supe permanentemente, sino que me encontré en alguna libreta uno de los poemas que está en este libro. Le había puesto yo una fecha. Entonces, por eso sé que el primer poema de este libro empezó en el 2011.
y terminan los poemas en el 2019. Es decir, en varios años fui creando poemas y los fui encontrando en servilletas, en papeles rotos, en hojas de cuadernos, en algunas libretas que tengo todavía guardadas, e inclusive en aplicaciones olvidadas del celular. Hay veces que uno está perdiendo el tiempo en las redes sociales de la noche, y cuando llega la madrugada uno se cansa de estar viendo qué pasa en el mundo, y te pones a buscar algunas otras aplicaciones en el celular, y las sorpresas que te encuentras con trozos de poemas o poemas completos. Y así se fue armando este libro, ¿no? Es un collage de historias durante muchos años. No son los únicos que he escrito, obviamente, pero son los que seleccionamos para esta obra. Quisiera leerte, por favor, un poema y a ver si me acompañas tú leyéndome otro. Este se llama Esperaba el sol y tú nacías. Como un aparecido, como la nada blanca, el silencio era espera y tu llegada el fuego, tu pequeña ausencia un vacío furtivo, aguardando en la sala, en pasillos sin ruido. Tu silencio latente, un cristal destrozado, como un universo engendrado en el tiempo, tu sonrisa posible, esperanza de vida, en la hoguera inflamada que encendiste en el alma. Esperaba el sol blanco y nacías al mundo, protegida por mi alma, la mañana y el llanto, infinita tormenta de rituales abrazos, la ternura reciente de tu amada presencia, y yo naciendo contigo para siempre estar juntos, a vivir de los sueños, del amor como ciencia. Voy a tratar de captar la esencia del poema. Es muy difícil a veces uno llegar al sentimiento que el autor lo ha escrito, pero igual voy a tratar de igualarte. Tiempo entre mejillas sonrosadas. Mi barba ha crecido entre sus dedos y sonrisas, entre sus suaves mejillas sonrosadas de dolor, nevando las orillas por la comezón del tiempo, de una vida única, irrepetible, efímera como brisa. Entre sus cuerpos dormidos, sus sueños únicos, escuché una canción de esperanza en la inmensidad de la nada, que nos construye fronteras invisibles. Arrullado por su recurrente, instintiva maternidad, en el calor misterioso y débil de las tardes, vi sus sonrisas de recién nacidas, su futuro, los recuerdos felices de nuestras infancias, entre los árboles que tienen hojas de versos, donde se refugia lo que llamamos amor y lo cuidamos, abrazados a tientas hasta asfixiarnos de besos. Estos dos poemas pertenecen a la parte que se llama el origen de todo. Y sobre todo esta parte está dedicada a mi hija Emily, pero también hay poemas dedicadas a la mujer, a mi esposa. Y este se llama Tu cuello, tu ombligo. Para ser el germen de la revolución, para dejar todo atrás y ser un héroe, para ampliar y transformar el orbe, para combatir la ignorancia y el dolor, para buscar en el espacio otros mundos, para estudiar profundamente el mar, para navegar los ríos más lejanos, para dejar el hogar por los mitos arcanos, para dolerse de la selva desangrada, para erradicar la estulticia armada, debería olvidar las olas negras y la espuma, rompiendo en tu cabello, menguando nuestra luna, abandonar la felicidad del dulce destierro, en tu cuello, en tu ombligo, en tus besos tiernos. Pérdidas. He perdido el café de las mañanas, aquel que desplazaba la soledad ubicua. He perdido sus manos y sus piernas, rodeando mi cuerpo en un dulce abrazo. El silencio del almuerzo en compañía y el aroma de una mesa espléndida, la hospitalaria sonrisa de los moradores de una casa que vio nacer mis esperanzas. He perdido, sin saberlo ni esperarlo, todo el tiempo que parecía eterno, que era enorme y hoy agoniza en estas últimas palabras. La tibieza de las tardes que doraban su cabello blanco, purificándola en su ausencia y en la totalidad de una casa que se desmorona. Perdí los probables libros no escritos, los que estaban en mí y ahora se publican, los poemas olvidados, borrados, rotos,
destruidos por la prisa y la desesperación. Las palabras abrazadas por la felicidad, que se incendian en el pasado, dieron vida a la hoguera que fueron estos ligeros años, ansiosos, atrevidos y ya lejanos. Perdí el sueño y el futuro que auguramos como dos alas de golondrina invisibles, desapareciendo en un horizonte sombrío. Perdimos uno de tantos caminos posibles, entre silencios y distancias risibles, que dicen mucho de la incierta senda del amor. El día y la noche, que no se distinguen, son un cuerpo amorfo y doloroso. Ahora todo parece un abrazo con la nada, una misma llama que se quema conmigo. Perdimos las canciones que no nos dedicamos al oído, las historias que no nos contamos, cuando el silencio mataba, cuando la luna buscaba amantes y solo encontró desconocidos. Un desierto, sembrando de semillas que esperan, aún con la ilusión de que las palabras hagan su magia, en tumbas, páramos secos, yermos, abismales, fríos. Perdí la carta que me dejaba sin aliento, el canto de los dos, la algarabía de tu voz, la oportunidad de decirnos adiós. Bien, hay una tercera parte que yo le he denominado rituales, y es precisamente una parte sobre todo dedicada a mi familia, y tiene que ver con historias que me han contado, con relatos familiares. Obviamente no son exactos, sino son producto del momento de escribir una poesía. Y este poema dedicado a mi mami, a Yolanda Cadena Hernández, se llama Boca de Lobo, en base a un cuento que ella nos relataba cuando no podíamos dormir. Boca de Lobo. Cada paso hacia adelante les alejaba de su destino. La pendiente parecía crecer en el cercano horizonte. El camino se alargaba como el canto de un sinsonte, y una voz llamaba desde un costado del camino. Desde el desfiladero cubierto de matorrales, esa voz resonó en la oscuridad como expiación. Esa única palabra los urgía, buscando su atención, dándose a conocer como advertencias fatales. Espérame. Más allá de la conciencia de los viajeros, la voz era como el viento, una negra posibilidad. En la primera noche del campo, que segrega oscuridad. Espérame. La voz nacía de los setos someros, de las rocas volcánicas regadas por la montaña, deteniendo su marcha con salamera artimaña. Sobre su yegua alazán, la noble señora, de enormes y rubias trenzas infantiles, buscó en su memoria un antiguo cuento, una historia escuchada en la niñez. Quería recordar, dejar por un momento el frío, la niebla y esa interminable colina, regresar a los brazos de su madre y al fuego purificador de la cocina. Ser niña otra vez, cuando el calor de su hogar y el fuego en el río apartaban el hambre, el trabajo y la hija que traía cargando en sus brazos. Un antiguo instinto le instaba a reconocerse en esa voz. Espérame, como si su liberación de ello dependiera, el futuro, sus deseos, el regreso a la matriz. A un paso, su esposo luchaba con la bestia. El pobre animal había resistido el camino hasta doblarse, y ella tuvo que seguir a pie, dentro de una noche sin luna, negra como una abismal boca de lobo, helada como esa voz que repetía sin cesar. Espérame, buscando ser con ella, el susurro de un espejismo. Era el pasado convertido en el rumor de los recuerdos de unos años ya extintos. Era una voz que solo ella podía escuchar, que estaba metida bajo su piel como la sangre, que procedía de las antiguas tierras pirenaicas, de las historias de los bosques y la magia, de los espíritus susurrantes de los páramos, que con el tiempo fueron mitos y olvido. El hombre a un paso de distancia de su pequeño cuerpo, y el de la niña de un mes entre sus brazos, silencioso, parecía no escuchar nada, ausente desde que iniciaron el viaje juntos. Tiró del animal con tanta fuerza que la yegua prefirió la muerte antes que al camino. Se dejó vencer, derrotada por el murmullo de la voz que acrecentaba su presencia en la noche.
sin contar con la cabalgadura para seguir. El alto y encorvado caballero miró hacia la cima, coronada por la espesa niebla de las cumbres. Parecía mascullar sus posibilidades mínimas, sopesando apenas unos segundos en la oscuridad, tenso, como si pudiera observar en la calima. La dama de trenzas de oro miró su perfil hermoso, adornado por una barba roja y unos ojos dormidos, como un templario consciente del peligro, huyendo de obispos avaros y peligrosos. Sabía que el corazón de su esposo era fuerte, que lo resistiría todo, aún sin ella y su hija. Fueron tras esa voz que, desde los bosques de acacias, repetía: espérame, como una advertencia. Quizás sin ellas, él podría subir la colina, que aumentaba de tamaño con cada paso que daban, avanzando sin alcanzarla, pese a que las horas pasaban. Espérame, una vez más, y la definitiva. La dama apretó el pequeño cuerpo en su pecho hasta ser con su hija un solo tiempo. No hacía falta despedirse del monje guerrero. Él entendería que una voz, más allá de la realidad, la llevó hacia el pasado, hacia la luz del fogón encendido y la historia que no lograba ni debía recordar. Aseguró su preciada y tierna carga en las manos y movió su cuerpo hacia el rumor de la voz, que le llevaría a los brazos de su madre, en las montañas nubladas de la quimera atroz. Al filo del abismo, donde nada sería todo, la dama de trenzas de oro sintió el vértigo del delirio y en un segundo dudó de la llamada al martirio. En el instante eterno que separaba el amor y el tiempo, sintió un abrazo crepuscular y una voz diferente, deteniendo el sacrificio. Mercedes, yo también escucho la voz. Daniel, antes de yo iniciar con el siguiente poema, me gustaría que me des una introducción acerca de Nuestros Muertos, poema que lo dedicas a nuestro padre Franklin Álvarez. En Sevilla, antes llamada San Pablo, es una tierra muy fértil y muy hermosa, fundada por nuestros ascendientes, por Bruno Álvarez y Medario Álvarez. Y siempre los vi, los idealicé de cómo sería ese tiempo antiguo de nuestros familiares construyendo un nuevo lugar donde vivir. Precisamente a principios del siglo XX, cuando no existía ni luz eléctrica, ni celulares, ni internet, ahí se forjaban los hombres, y estos hombres lograron, gracias a trabajar juntos con los pobladores de San Pablo y liderados por mi tatarabuelo Bruno Álvarez y también Medario Álvarez, mi bisabuelo, fundar un pueblo llamado Sevilla. Y entonces, dedicado a mi papá, que es también de Sevilla, y a sus ascendientes, escribí Nuestros Muertos. En su mecedora, arropado con el poncho, mira los fuegos fatuos de la montaña, la antigua divinidad de los pioneros del pueblo, perfilada por la luna y los rojos esteros del sol. Sentía en los dedos el frío metal de la carabina, la tenía dolorosa y mortal en su regazo, mientras vigilaba el sendero de los mitos, esperando para abrir nuevamente el infierno. Las tardes tranquilas, el murmullo perfumado y profético de los altos eucaliptos que inclinan sus brazos para tocar los cuerpos. Apenas eran memorias de otros tiempos, cuando vivir era una lucha permanente y morir tan fácil como soñar despierto. Pronto estaría frente a su destino, el momento que todos los hombres atraviesan, que todas las mujeres aceptan, desde que los dioses abandonaron los Andes. Dentro, los seres que habitan la casa ignoran las señales y encienden el fuego, bailando entre sombras y espejos silenciosos como el páramo desierto. Él siempre defendió a su familia y a la cruz, y la montaña guardada celosa a los enemigos, azarosos recuerdos de años salvajes. Pero al final de sus días estaba lleno de dudas, mirando a la diosa agrietada por los siglos, incapaz de mantener en sus entrañas a los muertos. Aquí termina la primera parte
Y en una segunda parte tenemos poemas, sobre todo una situación, estos poemas son antiguos, son más o menos del año 2012, 2013, y sin tratar de ser profeta, ya los ecuatorianos sabíamos que la situación del país era insostenible, los políticos se dedicaban a robar, a corromper, y siempre traté de escribir algunos poemas a esa situación que ahora se ha repetido y quizás se repite en el futuro. Y por eso me parece relevante leer este poema que está dedicado a un tirano en especial que gobernó Ecuador, pero sobre todo a todos los tiranos que gobernarán nuestros países. Se llama Soneto bajo la carpa. Soy feliz, proclamó el mortal payaso. Por fin el pueblo ya no me conoce. Vivan todas mis bromas, siento goce. Soy consuelo del pobre y del fracaso. Desde que soy patrón tengo el Parnaso. A mis pies todos ven tremenda pose. No se ha visto tan gran varón que goce el amor y el dolor en un abrazo. A los leones domino a mi antojo. Tanteo el órgano en dueto o en trío. Salto, soy trapecista con arrojo. A la prensa acoso y hastío. A los que hablan, su voz frontal despojo. No se puede gritar que el circo es mío. El brazo amante de Nuremberg. Sabina diría, espera cabrón, aunque de ti tengamos muchos años, nunca olvidaremos los desengaños a un ausente como Polizón. Espera ya en Bruselas, bravucón, en tu apartamento o dentro de un caño. Te invitará a salir un guarda huraño hacia la claridad del paredón. Feroz tenor de la lengua castiza, subyugado dorsal del comandante, hijo brutal de una patria mestiza. A despechar tus asuntos, tunante, cambiamos sin par una cruel paliza por don Nuremberg y su brazo amante. Bueno, como les decía, sin querer ser profeta, este poema fue escrito en 2013 más o menos, y ya vemos que resultó así, ¿no? El tirano ahora está escondido en Bruselas y huyendo de la justicia. Y en la parte final, que se llama Divagaciones, escribí algunos pensamientos, un tipo ensayo cortísimo, más poema que complementa precisamente estos relatos. El primero se llama Caos y nació de una experiencia personal con mi hija. En primer lugar, yo conocí el caos antes de ser padre. El caos como teoría, el caos meteorológico derivado en caos filosófico y caos físico, que se refiere a una cantidad innumerable de elementos que el ser humano y la ciencia actual no son capaces de concebir todavía, de analizar, y sobre todo por ejemplo, el tiempo. Son tantos factores y tantos elementos a considerar que no saben por qué se da un tifón, un huracán, un tornado, por qué cambia el clima o no, por qué llueve. Aunque existe mucha ciencia y mucha tecnología involucrada, aún no son capaces los seres humanos de conocer cuándo exactamente lloverá o no. Y desde el caos meteorológico surgió toda una corriente respecto al caos. Y yo me di cuenta en un momento determinado de mi vida, cuando mi hija tenía 4 años, y yo le fui a visitar en su escuelita, en el prekinder, de esta situación del efecto mariposa. Todos hemos escuchado, ¿no? Es ya, digamos, de cultura general, el hecho de que una mariposa aleteando en Ecuador produce un tifón en Indochina. Porque ciertos elementos se combinan tales hasta que existe la gota que derrama el vaso. Y en función de eso, escribí este poema que se llama Caos. El caos no es confusión ni desorden,
sino la definición de nuestras limitaciones para comprender todas las posibilidades. Los sueños, la concupiscente alegría de vivir, los átomos negros de los ojos que nos miran desde el pasado, la suma de las manos disparando el cambio o sosteniendo el odio, sublime como la magia o las supersticiones, porque nuestros cerebros colectivos, el neuronal de la carne y el binario del metal, aún no son capaces de discernir todas las causas, relaciones y sus efectos. El universo es caos, así como el amor, es decir, las infinitas posibilidades, ilusiones, combinaciones electroquímicas, electricidad, azar de encuentros y feromonas, interconectados en un segundo eterno. Cuando las palabras no son suficientes y deben acudir los aromas, ordenándose inexorablemente para que dos seres sean uno. Foucault, desesperando sobre el relato El idioma analítico de John Wilkins de Jorge Luis Borges, sospechaba sobre la fragmentación de los órdenes posibles. Para mí, el caos es todos los órdenes, indeterminados e indefinibles, que vibran en su interior esperando el golpe que los impulse a reorganizarse, a desplazarse y evolucionar en estado caótico. Solo nuestra imaginación, nuestra intuición, son recursos posibles para abarcar el mecanismo, para concebir el caos, comprender y recrearlo. El caos es todo, porque todo lo abarca, como instrumento y acción, como esencia misma de los sistemas. Es forma y fondo, estructura de verso y verso mismo. Es una ola, una corriente oscura, submarina, profunda, inabarcable. Cada vez que la frontera de un orden invade los límites de otro, el proceso comienza o se reinicia. La chispa se convierte en flama, en incendio. El orden se desestabiliza, lucha por mantenerse, por sobrevivir, con la esperanza de dejar rastro en la historia universal. La intrusión de un orden en otro provoca una reacción en cadena, inevitable, de la cual se desprenden 1, 10.000, un Google de órdenes nuevos, vibrantes, inefables, replicados, contingentes en la matriz del caos. De la mano de su padre y a ras de piso, llega a las puertas de la escuela contenta, esperando repetir la alegría de la Cenicienta con su príncipe de la tierra, vestido de gusanito. Soñó con la selva de maíz del patio, dorando la fría mañana del recreo, una extensión fugaz de su deseo de repetir los juegos arquetípicos y sabios. Al despertarse, imaginó a sus compañeros intercambiando larvas recién cosechadas, del fértil patio anegado de pequeños. Y por primera vez se dejó vestir, apurada, y se vistió de princesa con botas de agua, apresurando a su padre para llegar al templo. Pero al llegar, los minutos se expanden, y solo hace trazos circulares y largos, como si el pasado feliz fuera una ilusión, un producto del sueño infantil de su cuna. No importan los juegos de la maestra, aunque la pintura se convierte en un aliciente en la representación de sus sueños del patio, en hojitas verdes y animalitos con alas. En la hora de los juguetes, algo de olvido, pues se comparte legos y conversaciones que pronto derivan en recuerdos de ayer. Pero nada se compara con el jardín, tampoco la plastilina, que en trocitos largos toman forma de gusanos y en cortos pedazos se convierten en semillas de colores. En el aula, los pequeños vibran inquietos, sin saberlo, pero sintiéndose defraudados, sin comprender el paso del tiempo lento, tan irreal y abstracto como el pecado. Las horas pasan y el aula se vuelve eterna, las clases pesan y todos miran por la ventana. El día crece e ilumina la azul caverna, tocando con sus dedos tibios de luz profana. La profesora, que no ha comprendido el cambio, gestándose bajo las tareas de la mañana, redobla esfuerzos, entregando juguetes de intercambio.
Les cuenta historias, desgasta la voz en promesas vanas, asume su rol, toma conciencia y grita basta. Los paraliza, menos a la niña que se levanta. Ignorando esta transformación maravillosa que está a punto de ocurrir en la clase, me acerco a la escuela al final de la hora, llevando un deber olvidado lleno de frases. Con mis nudillos, los límites del caos acaricio, de la frontera de un orden a punto de cambiar. Espero impaciente, escuchando los gritos que tras de la puerta tratan de imponer su voluntad. Abre la puerta una pequeña mujer turbada, y por un resquicio de la puerta los niños escapan. 1, 2, 5 y ya son manada, mientras impávidos miramos cómo saltan en fuga y por una niña liderados, buscando en el patio el bosque de maíz amado. Al verla desaparecer entre las plantas, seguida por sus secuaces ligeros, finjo una sonrisa con cara de culpable, evitando hablar de lo ocurrido con los pequeños. Al evadir el tema, recupero la compostura del mejor padre moderno, dejando el material en las manos silenciosas de la mujer que aún no puede creerlo. La profesora se disculpa sin quererlo. Es la primera vez que no le hacen caso, pero no debo preocuparme, dice sonriendo, porque los niños volverán a su regazo, y deja la bolsa que le entregué en el suelo para salir a perseguir a los renegados. La dejo con el problema de los fugitivos y la observo perderse entre las matas, sin comprender que tocar la puerta fue la gota, el golpe que fragmentó el orden ficticio. También oigo su tierna voz gobernando en el disturbio, ganando terreno, perdida en la maleza, y la imagino escapando de la abadesa como monjita traviesa de una congregación infantil. El movimiento caótico del maizal es una ola que rompe en todos lados, con un rumor de risas y gritos felices. Pronto estarán en las manos de la maestra, que dejará la vida en alcanzarlos para instaurar el sistema original. En la calle pienso en mi pequeña criatura, regresando al inmueble que la presa, a la absurda rutina y a la dura jornada de pintar el día de turquesa. Su incipiente, tierna y sorpresiva rebelión será cegada de raíz como una planta, y los niños reducidos nuevamente en el aula aprenderán entre gritos a aceptar la educativa prisión. Unos tendrán la piel y los ojos asustados, otro rezará a su ángel de la guarda, o esconderán la culpa en los pantalones anegados, mas la niña, la que decidió romper la calma, con los brazos cruzados y el alma dolida, esperará la ocasión para liberar sus ansias resurgidas. Vamos con el poema final de esta jornada, muy agradable, por cierto. Algunos de estos poemas los había leído mientras coordinaba la edición del libro, pero así como que de corrido uno lee más técnico, más metódico, diría, mecánico inclusive. No se enreda con lo escrito. Pero cuando ya se lee de esta forma, y sobre todo escuchándote ahora, ya veo otra versión diferente de la poesía escrita. Así que vamos a continuar con Pérdidas, con la inconstancia de una pluma. Es doloroso perder algo querido, a una persona que nos importa. Al ser más frágil, la fatalidad de la muerte es inevitable, pero hay otras pérdidas que se pueden evitar, aunque el tiempo y las circunstancias conspiran, perversos, para arrebatarnos las posibilidades de no estar solos. Era hermosa, con sus maneras distantes, dolorosa en fantasías y en sueños, como musa ligera e inconstante, una milagrosa visión de mi sueño. Una amistad, por ejemplo, que se va diluyendo al aplazar los encuentros y prolongar los silencios. Borges dijo, sin embargo, que la amistad puede resistir las más prolongadas ausencias, así que podemos recuperar al amigo íntimo y total. Nunca es tarde, jamás lo es, para escribir hoy, para enviarle una fotografía perdida y recordarle la historia de esa imagen, que solo puede comprenderse, sentirse, si juntos la recuerdan. Pero era, al fin y al cabo, solo un reflejo,
como una forma de existir transgredida, vestida desde la infancia por espejos, donde brillaban las apariencias perdidas. Un amor, en cambio, posiblemente sea irrecuperable, por su naturaleza frágil y efímera. El amor, en esencia, es un complejo, extraño e indescriptible, y más doloroso si nunca fue consumado. Sabina dice que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Ese dolor imperecedero, su aroma juvenil, flotará por siempre como una pluma blanca y alegre, perseguida por el viento, frágil y lacerante. Pero, ¿por qué no precipitarse sobre las posibilidades, tomar el camino y salir a buscarla? Quizás nos encontraremos con una sorpresa y nos espere en la orilla del camino para el adiós final, la más dulce y mortal despedida. En el balcón o en su jardín me esperaba, profetizando nuestro futuro incierto, con su sonrisa esclavizante y amada. Pensar en el pasado, en lo perdido, es un sufrimiento al cual dedicamos vidas enteras, generaciones, siglos, convirtiéndose en una totalidad insoportable, pues dejamos que ese vacío sea grande, se reinterprete, se mienta a sí mismo y a la humanidad que nos escucha y nos lee. Nos obsesionamos con la piel que nos volvemos a humillar, con unos ojos que miran a otro tiempo, con el sabor del ensueño de la mísera gota de poder que nos hizo disfrutar un segundo de vida. Olvidó mi corazón de besos cubierto, mi cuerpo devorado por su piel clara y el suspiro contenido de la madrugada. Daniel, para finalizar ya esta noche, me gustaría preguntarte, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay a más del libro? ¿Qué es lo que buscabas? Porque ya está la publicación, pero la publicación es algo físico. ¿Qué buscabas dentro de ti al publicar este libro? Yo creo que los escritores, como los artistas, todos los seres humanos en sí, tratamos de trascender. Sabemos que estamos vivos, pero también sabemos que somos mortales y que nuestra vida transcurre entre dos nadas, antes del nacimiento y con la muerte. Y publicar es precisamente un grito de ahogado, el último grito que nos hace decir, aquí estamos, vivimos, algún día estuvimos aquí en la tierra. Tu proyección al futuro. Conozco personalmente tu proyecto de novela. ¿Cómo va eso? ¿Vas a publicar? Porque ya has tenido algunos fracasos, no en la escritura, sino en cambio de decisiones. Sí, lamentablemente los escritores, sobre todo de Riobamba y Chimborazo, creo que muchas veces también los escritores ecuatorianos, adolecemos de un problema de ego y también de educación, que es el hecho de no habernos educado a través de talleres en escritura. Ser escritor es también un oficio, como ser astronauta o ser agricultor, como ser arquitecto o ser médico. Hay técnicas que se deben conocer previamente a ser escritor. Muchas veces nosotros creemos que con la inspiración es suficiente y no es así. Yo he escrito ya 2 novelas. La primera, definitivamente, como tú dices, para mí es un fracaso porque no tiene una estructura clara. Después, gracias a talleres de la Casa de la Cultura, entendí lo que es realmente ser un escritor, y es conocer el oficio, y eso significa saber de géneros, saber de estructura y leer a los mejores escritores sobre sus experiencias. Borges, Cortázar, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, todos ellos nos han dicho cómo escribir. Ahora sé cómo escribir. Me falta terminar las obras. Para despedirnos, Daniel, me gustaría que un mensaje a la ciudadanía y dónde pueden encontrar ya tu libro. Bien, el libro va a ser comercializado directamente por mi esposa. El correo es veroslov78@hotmail.com. Pueden escribirle a ella y ella se encargará de hacerle llegar la copia que ustedes quieran.
Muchísimas gracias, Daniel. Una noche llena de emotividad, sobre todo porque eres mi hermano menor. Eso hace que sea esto más importante para mí. Salud y buenas noches y gracias por Muchas acompañarnos. Gracias. Perdón, discúlpenme. Mi hermana Silvana quiere hacer la entrega de un presente a Daniel por este logro intelectual, así que, por favor. Muchas gracias. Buenas noches con todos, hermano querido. Nuestra familia realmente está muy orgullosa de ti, por el esfuerzo siempre que has hecho, por la capacidad de escribir que tienes, que lo acabas de demostrar presentando este libro. Te felicitamos por ello y confiamos en que pronto nos deleites con tu novela. Muchas gracias. Bueno, sin más que decir, ahora sí nos despedimos y no se olviden de compartir este video con sus contactos. Tenemos la disposición en Facebook y en YouTube, así que será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí.